Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo, el espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy nuevamente nos visita Fernando y vamos a hablar de la reproducción de las plantas bulbosas. Bienvenido, Fernando. Qué gusto tenerte aquí nuevamente. No me puedo creer que ya haya pasado un mes. Es que no lo puedo creer, pero ¿cómo es posible? Está mal inventado esto del tiempo. ¿Tú me garantizas que hace ya casi 4 semanas que grabamos el último episodio? Yo creo que sí, pero alguien me dijo cuando yo era muy chico que a medida que nos pasan los años, el tiempo pasa más rápido. Y para mí, en realidad parece menos que un mes que nos juntamos. Así que estamos igual, han pasado muy rápido. Me pasa lo mismo. Bueno, pues nada, pues oye, pues un saludo. Aquí estoy otra vez, sentado delante del micro. Encantadísimo de la vida de poder compartir contigo siempre este episodio mensual del podcast. Llevamos ya varios episodios, lo que es sinónimo de varios meses, hablando de reproducción de plantas. Y como bien has dicho, vamos a hablar ahora de la reproducción de las plantas bulbosas y aunque lo tengo que hablar luego contigo, casi probablemente ya con este episodio, por el momento por lo menos, daremos por zanjado todo el serial de episodios sobre la reproducción de las plantas, porque ya hemos abordado el tema y por cambiar un poquito para que también la audiencia, la querida audiencia también, pues cambie un poco el chip y podamos hablar así de otras cosas. Así es, ya definiremos un nuevo tema y bueno, seguiremos avanzando en esto que es compartir el conocimiento y la experiencia de tantos años de trabajo. Muy bien, Claudio, pues si quieres empezamos ya y cuéntanos, por ejemplo, qué son las plantas bulbosas. ¿Qué es eso de planta bulbosa? El término de planta bulbosa es muy amplio, pero aquí se lo utiliza realmente para referirse a las plantas verdaderamente bulbosas, pero también a los cormos y a los tubérculos, que son estructuras carnosas que almacenan las reservas y el agua que van a suministrar después a las plantas durante los periodos de latencia, cuando ésta esté permaneciendo debajo del suelo. Con frecuencia, el conocimiento del ciclo anual de desarrollo y de latencia de las plantas constituye una buena guía para lo que es la propagación posterior. Muchas de estas plantas se van a reproducir de forma natural mediante vástagos, por lo que la división de matas también va a ser un método de propagación muy utilizado. Las semillas de las plantas bulbosas se recomiendan para incrementar especies y algunos tubérculos que no representan una reproducción vegetativa, aunque se requiere cierta paciencia, ya que algunas de las plántulas tardan 4 años o más a veces en alcanzar el tamaño de la floración. Bueno, 4 años en el mundo de la jardinería, pues siempre se considera como poco, ¿no? ¿Y cuál es la gracia de estas plantas bulbosas? Pues normalmente lo que se pretende es buscar un efecto llamativo, crear un foco de atención, o sea, resultar espectacular. ¿Y eso cómo se consigue? Pues plantándolas en grupos. Así obtenemos llamativos grupos. O, por ejemplo, plantándolas en montículos para que muestren así su mejor disposición. La propagación de estas plantas bulbosas permite al jardinero disponer de un gran número de ejemplares de una forma rápida y de una forma bastante económica. La preparación de las plantas bulbosas es casi, un acto de fe, porque gran parte de ese proceso no sucede a la vista. Tenemos que ir realizando diferentes procesos que vamos a comentar a continuación y debemos ir teniendo fe de que todo saldrá bien y de que conseguiremos en la época apropiada ese llamativo grupo de plantas con flor. Sin embargo, la mayoría de las técnicas que se emplean son sencillas y la verdad es que pueden llevarse a cabo pues, en un pequeño espacio, incluso en una maceta. Y bueno, simplemente utilizando unas pocas herramientas y unos sustratos bastante básicos. No vamos a necesitar que el sustrato sea extremadamente depurado. Y en muchos casos lo que se obtiene
es un elevado número de plantas y además en poco tiempo. Además, los ejemplares jóvenes que obtenemos se van a aclimatar fácilmente al jardín, algo que no siempre sucede tan fácilmente con las plantas que, por ejemplo, compramos en un vivero, en un garden center y que plantamos en nuestro jardín. Y con respecto a las técnicas que se utilizan dentro de la jardinería para propagar estas plantas, hay muchísimos. Unas se conocen como el escamado o el doble escamado, el laminado, el vaciado y la muesca, y también el fragmentado. Son un montón de términos, algunos los vamos a ir desarrollando en este episodio. Todos ellos están basados en la habilidad del órgano de almacenamiento de estas plantas para poder producir nuevos bulbillos, también cormos o tubérculos. Algunos bulbos van a formar bulbillos de forma natural y estos son los que se van a constituir en una forma simple para poder incrementar la cantidad de plantas que tengamos en nuestro jardín. Pero además tenemos que tener en cuenta que si lo hacemos de bulbillo va a ser mucho más rápido que si lo hacemos de semilla. Y unos pocos bulbos pueden incrementarse también a partir del uso de esquejes. Así que comenzamos con el desarrollo de algunos sistemas, Fernando. ¿Qué es la división? Sí, exacto. Venga, vamos a comenzar con la división. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los bulbos y los cormos se multiplican de forma natural. Ya es su razón de ser el ir multiplicándose, formando otras matas de pequeños bulbos o de pequeños cormos que van obteniendo la energía de la planta madre. Entonces la mayoría se encuentran unidos al órgano de reserva de la planta madre, a los vástagos, pero algunos se forman también sobre otras partes de la planta madre. Pueden ser, en este caso, bulbillos aéreos o también pueden ser bulbillos subterráneos. Y en ese caso también resulta bastante sencillo propagar estas plantas mediante la técnica de la división. Como la propia palabra indica, se trata de dividir estos bulbillos o estos pequeños bulbos o cormos de la planta madre, separarlo de la planta madre. Hay también casos en los que muchos tubérculos tardan años en multiplicarse de esta forma, pero cuando ya consiguen hacerlo, cuando ya consiguen multiplicarse, lo que ocurre es que crecen de una forma mucho, mucho más vigorosa. En ese caso, si se quiere obtener antes estas plantas, pues se pueden obtener mediante semillas o también a partir de esquejes en algunos casos. Y unos pocos tubérculos también forman matas que pueden dividirse como si estuviésemos hablando de una planta vivaz. La mayoría de los bulbos de jardín van a proporcionar también vástagos que en ocasiones pueden ser muchos, muy numerosos, tanto que podemos hablar de una sobrepoblación. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener muchísimas plantas que van a estar compitiendo por el espacio, por la luz, por la humedad, y estos nuevos bulbos no se van a desarrollar, tampoco van a florecer, y los vamos a llamar como bulbos ciegos. Aquí entonces, hacer esta división de matas nos va a permitir mantener sanos y fuertes estos bulbos, y algunos ejemplos tenemos, por ejemplo, el lirio gigante del Himalaya, que es el Chondrocrinum giganteum, en donde también va a tardar muchos años en florecer. Y luego de que floreció, la planta muere. Va a dejar unos pocos vástagos, por los que estos van a poder nuevamente dividirse y tener más plantas. También hay algunos lilium, como el Lilium candidum o el Crocus thomasinianum y el nerine, y algunas otras especies que van a florecer mejor cuando estén masificados, cuando estén apretados, a diferencia de lo que estábamos hablando con la especie del lirio gigante del Himalaya. Y entonces, en estos casos, no los vamos a dividir, vamos a mantener estas matas si queremos seguir teniendo mucha floración. Entonces, repito, algunos lilium, algunos crocus, el nerine y algunas especies de Stenbergia. La mayoría de las plantas bulbosas presentan un periodo de latencia. ¿Y cuándo es mejor dividirlas? Pues siempre es mejor dividirlas justo después de que el follaje, las hojas, se haya marchitado. Aunque hay también muchas plantas que pueden dividirse justo al iniciarse su desarrollo. Tanto los bulbos como los cormos perennes deben dividirse inmediatamente después de florecer. Es mucho más recomendable.
El periodo de latencia va a variar dependiendo del clima. Por ejemplo, Crinum presenta la latencia en primavera, la campanilla de invierno presenta la latencia en verano y el tulipán presenta la latencia a finales del verano. También podemos partir con la división de vástagos. Normalmente la mayoría de los vástagos se forma junto a la túnica del bulbo parental y la piel, si ésta existe, y se encuentran unidos a la placa basal, y a partir de la cual se van a desarrollar las raíces. Algunos bulbos, como los narcisos y los lirios, producen vástagos a los lados de la planta madre, mientras que en el caso de los tulipanes, con frecuencia estos vástagos se encuentran debajo. La mayoría de los cormos, de los gladiolos, se forman alrededor de la placa basal, mientras que en otros, como la Crocosmias, se desarrollan formando cadenas a partir del cormos. El tamaño de los vástagos varía según las especies. El Crinum, por ejemplo, tiene vástagos bastante largos, por lo cual si queremos hacer una división y buscar estos vástagos vamos a tener que excavar bastante para poderlos extraer con mucho cuidado de no hacer daño. En el género Allium va a producir vástagos delgados que se separan con facilidad de la planta madre o progenitora. Entonces solamente vamos a excavar alrededor de estos bulbos para poderlos separar. Hay que tener cuidado cuando estamos hablando de la división de estos vástagos, en que el bulbo progenitor o los cormos son bastante frágiles. Entonces, si golpeamos la maceta para extraerlos, los podemos lastimar con gran facilidad. Entonces, lo que hay que hacer es separar la tierra y los vástagos, en casi todos los casos, de una forma manual, pero si las matas son demasiado densas, quizás sea necesario cortarlas con una navaja. Cuando hagamos esa incisión en la planta progenitora, tenemos que tener cuidado con la pudrición. Por tanto, es muy recomendable espolvorear la zona que ha quedado cortada con un fungicida antes de volver a plantarla. Los vástagos con un tamaño que son parecidos al de la planta madre y que por tanto es muy probable que cabe esperar que florezcan en el siguiente año, pueden volver a plantarse directamente en los lugares de floración. Para ello, pues no sé, hay que trabajar un poquito el terreno, hay que cavar un poquito el terreno, limpiarlo de malas hierbas, por supuesto, después aportar un abono bien descompuesto y también un fertilizante de liberación lenta, como por ejemplo puede ser la harina de huesos. Es preferible cultivar los vástagos pequeños en un ambiente más controlado. Los vástagos que ya no se parecen en tamaño a la planta madre, lo vamos a considerar de un tamaño más pequeño y por tanto le vamos a dar un poquito más de cuidados. Algunos pueden alinearse en un macizo exterior, pero las cantidades pequeñas se manejan mejor siempre si las cultivamos en macetas. La mayoría de estos vástagos van a alcanzar el tamaño de floración después de 2 años y pueden plantarse en el exterior, pues en primavera o en el otoño. Hay que clasificarlos y cultivarlos en maceta y una vez divididos, de acuerdo con el tamaño que tengan, ya se puede volver a plantar en un sustrato que sea bastante similar. Y con respecto a la plantación de los vástagos, las plantas bulbosas van a necesitar un sustrato con muy buen drenaje, ya que se pudren con mucha facilidad. La mayoría van a responder bien a una mezcla que tenga en partes iguales un sustrato a base de marga y con arena. Hay especies que no toleran la tierra caliza, como el Lilium speciosum, entonces vamos a tener que realizar una mezcla en donde contenga 5 partes, por ejemplo, de tierra para ericáceas, es decir, plantas para suelos ácidos, con corteza pulverizada y 5 partes de arena gruesa que esté libre de caliza y que nos asegure ese drenaje. Las macetas que vamos a utilizar nos tienen que posibilitar que las plantas crezcan durante esos 2 años. Entonces podremos usar algunas de plástico o de barro y estas últimas, las de barro, tenemos que tener presente que se secan más rápidamente, por lo que el riego que vamos a hacer va a tener que ser un poco más frecuente. La mayoría de los bulbos y de los cormos los vamos a cubrir con un sustrato hasta el doble de su propio grosor. Algunos, como el crocus, deberán enterrarse hasta el nivel adecuado cuando las raíces se desarrollen.
Cuando vamos a plantar los vástagos, tenemos que hacerlo en pequeños grupos de 5 o más, y los grandes los vamos a plantar de forma individual. Y una vez ya tenemos estos vástagos, ¿cuál es la forma más adecuada para cuidarlos? Pues tanto los bulbos como los cormos jóvenes van a necesitar cierta protección, tanto frente al calor como al frío. O sea, las situaciones extremas de calor y frío no les van a beneficiar. Por tanto, en climas fríos es mejor plantar la mayoría de los bulbos en macetas, por ejemplo en una cajonera fría, se suele llamar cajonera fría, que lo que hace es protegerlos de las heladas invernales y que también así los mantiene libres de plagas y libres de malas hierbas. Las cajoneras frías en la época de calor pueden calentarse en exceso, por tanto en ese caso pues habrá que mantenerlas ventiladas y también habrá que mantenerlas sombreadas si es que es necesario. Y los vástagos que son sensibles, especialmente los de los cormos, pueden necesitar incluso un invernadero cálido durante la parte más fría del año. Los semilleros son adecuados en las regiones más cálidas, donde pueden requerir sombra si el sol aprieta demasiado. O para los bulbos y para los cormos más resistentes en climas fríos, donde se deberá utilizar pues una campana que los proteja bien en las fuertes heladas que suelen ocurrir en esos inviernos fríos. Hay que controlar siempre las plagas, sobre todo de larvas y de ratones, y también controlar muy bien el tema de las malas hierbas. Mientras estas plantas jóvenes se encuentren en desarrollo activo, es conveniente cuidarlas, es conveniente abonarlas, regarlas regularmente. Es incluso una buena idea enterrar las macetas en un macizo de sumersión, o sea, un macizo de tierra donde la tierra está muy ahuecada y podemos enterrar esas macetas fácilmente para así conseguir mantener una temperatura más estable alrededor de estas macetas, lo que va a evitar que se sequen rápidamente y entonces pues van a necesitar menos riego, van a ser más resistentes. Durante el periodo de latencia, la mayoría de los bulbos y la mayoría de los cormos deben mantenerse poco húmedos para que no se pudran. Por tanto, solo hay que regarlos para evitar que el sustrato quede completamente seco. También hay que proporcionar sombra a los bulbos y a los cormos que están en latencia en verano y en la época más calurosa para evitar un calentamiento excesivo de estos bulbos. Sin embargo, en el caso de algunos como la fritillaria, se debe evitar que se sequen por encima de todas las cosas. También hay bulbos que los vamos a plantar de forma muy superficial. Como por ejemplo, si utilizamos gladiolos, estos se propagan a gran escala si se plantan superficialmente los cormos. Esto va a estimular a que haya una mayor producción de nuevos cormos. Esta técnica también puede utilizarse con otros bulbos y cormos como el crocus, el iris, la watsonia. Implica un poco más de tiempo que dividir las matas simplemente, pero resulta realmente ideal cuando queremos tener un número elevado de vástagos de alguna de estas especies que nombré. Hablando sobre los bulbillos aéreos y bueno, también los bulbillos subterráneos, los lirios, por ejemplo, que enraizan a partir de tallos y muchas especies también de Allium, forman estos bulbillos subterráneos sobre el tallo. Entonces, lo que hay que hacer es sacar la planta madre, separar estos bulbillos y plantarlos como si fueran vástagos. Otros géneros lo que hacen es producir pequeños bulbos y bulbillos en las axilas foliares o también en las inflorescencias florales. Y entonces se desprenden de forma natural. Con frecuencia esto suele ocurrir a finales del verano. Entonces lo que tenemos que hacer es recogerlos del suelo o separarlos de la planta madre si no se han desprendido y plantarlos y cultivarlos como en el caso de los cormos. Como habíamos dicho antes, también se pueden obtener bulbosas a partir de semillas. La siembra de estas semillas nos puede parecer un modo bastante lento para multiplicar estas plantas bulbosas, pero realmente tiene su recompensa. Nos va a facilitar la obtención de nuevas plantas en gran número, y después de 2 o 3 años,
las siembras que hayamos realizado y que han tenido éxito nos van a dar una nueva batería de flores cada año. Por lo general, las especies raras solo se encuentran disponibles en semilla y la mejor forma de propagar las especies silvestres, las que no toleran la sequía o las que cuentan con raíces sensibles, es a partir de semillas frescas. Las plantas bulbosas, entonces propagadas por medios vegetativos, van a perder vigor con el tiempo y caen presa de enfermedades, y esto ocurre principalmente en los lirios y en algunos géneros relacionados con el Nomocharis, pero pueden renovarse mediante bulbos obtenidos a partir de semillas, que siempre van a estar libres de virus, incluso si la planta madre no estaba. Si la planta madre está enferma, nosotros la propagamos por semillas y van a nacer plantas sanas. Los cultivares, entonces, pueden ofrecer semillas fértiles, pero no se parecen al tipo y solo van a producir un pequeño número de plantas de calidad. Y aquí hacemos referencia a la variabilidad genética que tenemos en la multiplicación por semillas. Sabemos, van a resultar plantas con flores de tonalidades que no van a ser todas exactamente igual a la progenitora, caso que la división de matas o la propagación vegetativa sí nos da clones o plantas idénticas a la progenitora. ¿Y cómo recolectamos estas semillas y cómo almacenamos estas semillas? Pues lo tenemos bastante fácil porque las semillas de la mayoría de las plantas bulbosas suelen ser grandes y entonces por tanto es fácil manejarlas. Y las cápsulas con semillas normalmente se encuentran sobre los tallos en flor viejos. Unas pocas plantas bulbosas presentan cápsulas poco aparentes a nivel de suelo, como por ejemplo los crocus, o producen bayas, que en la naturaleza sirven de alimento a pequeños mamíferos o incluso a pájaros. Las cápsulas maduras desprenden pronto sus semillas, por tanto hay que estar muy atento y vigilarlas para que no se nos pasen. Hay que recoger las cápsulas y hay que colocar las semillas, ojo, en una bolsa de papel, que no se nos ocurra en una bolsa de plástico. Y al igual que las cápsulas, las bayas también están maduros cuando ya hacen ese cambio de coloración. Entonces hay que aplastarlas para extraer las semillas. Hay que lavar la pulpa en agua tibia y hay que extender las semillas también sobre papeles, toallas, servilletas de papel para que se sequen. Las semillas sembradas frescas germinan siempre muchísimo mejor y normalmente lo hacen en la primavera siguiente, aunque casi todas permanecen viables durante toda una estación si se mantienen frescas. Para mantener estas semillas frescas, si queremos que ocurra eso, que estén viables durante toda una estación, lo que tenemos que hacer es guardarlas en bolsas de papel y a unos 5 grados centígrados, que esa temperatura normalmente en todas las casas está en el típico cajón de la nevera de abajo del todo, donde solemos guardar las verduras. En los climas más fríos, con frecuencia resulta impracticable sembrar las semillas de las especies que son más sensibles cuando están frescas. ¿Y cómo hacemos esa siembra? Primero vamos a dividir una pequeña muestra de las semillas por la mitad para saber la proporción viable. Las semillas fértiles son carnosas y de color pálido o translúcido. Las plántulas forman órganos de reserva con rapidez, de forma que las bandejas para la siembra no han de ser muy profundas. Una maceta de unos 9, 10, 12 centímetros es lo mejor. Vamos a mezclar por partes iguales un sustrato para siembra con base de marga, arena también y arena gruesa para macetas de barro. En el caso de los bulbos que no toleran la tierra caliza, vamos a mezclar también partes iguales de turba o una fibra de corteza de coco y sablón sin caliza, como los guijarros de los acuarios. Vamos a añadir un abono soluble adecuado para plántulas que no toleran la caliza, y si utilizamos macetas de plástico vamos a mezclar también 6 partes de arena y unas 4 de sustrato para evitar el encharcamiento. Llenaremos la maceta hasta sus 3/4 partes con sustrato y vamos a repartir las semillas sobre la superficie. Las que sean lo suficientemente grandes para manejarlas, como la de la fritillaria y las de los lirios, las podemos colocar en los bordes
con una separación de unos 5 milímetros. Cubriremos las semillas con sustrato y le vamos a colocar por encima una pequeña capa de arena para controlar la acción de los caracoles y de las babosas, y además para evitar que la lluvia nos disperse las semillas y que afecte la superficie del sustrato. Y cuando ya lo tenemos todo listo, pues el último paso, por supuesto, va a ser etiquetar las macetas para que sepamos y nos podamos acordar de qué plantamos allí, y hay que regar regularmente mientras van creciendo. El mejor abono suele ser un abono que tenga contenido en potasio y un bajo porcentaje en nitrógeno, lo que va a ayudar al desarrollo del órgano de reserva sin favorecer el desarrollo foliar. Cuando las hojas empiezan a marchitarse, no hay que abonar más las plantas, hay que dejarlas ya descansar, y todas las bulbosas se resienten de los daños causados a las raíces. Por tanto, habrá que dejar las plantas durante unas 2 estaciones de crecimiento antes de plantarlas en las macetas, a menos que se encuentren demasiado masificadas. Las semillas que germinan de forma errática, lo que vamos a hacer es dejarlas durante más tiempo. Cultivo de las plántulas. Vamos a plantar estas plántulas en las macetas cuando entren en el periodo de latencia y tengamos el sustrato casi seco. Vamos a golpear cuidadosamente estas macetas para separar las plántulas, fijándonos que en los puntos de desarrollo, algunas plántulas bulbosas como el Erythronium y algunas especies de Corydalis tienen ambos extremos muy similares, por lo que es fácil que después las plantemos al revés. Entonces tenemos que irlos controlando, sacándolas con cuidado, y luego, cuando ya vamos a cultivarlas, debemos controlar los gusanos. Para ello podemos cubrir la base de la maceta con zinc o con una rejilla de plástico. Podemos añadir también 1 centímetro de arena gruesa para un rápido drenaje, y a continuación vamos a llenar 3/4 partes con un sustrato para macetas con base de marga mezclado a partes iguales con arena. Y en el caso de las plantas que no toleran la caliza, volveremos a utilizar este sustrato especial para ericáceas. Las cubriremos también con 1 centímetro de arena fina en esa placa basal, y también, si no, en la placa base vamos a asegurarnos un muy buen drenaje para facilitar después la división de los órganos de reserva cuando la volvamos a plantar. Separaremos los órganos de reserva para dejar que se desarrollen durante 2 años antes de plantarlos fuera, y los vamos a cubrir con un sustrato y después con una capa de arena de 1 centímetro. Regaremos bien, los vamos a colocar en un lugar en el exterior que esté protegido y bajo cubierta, para luego, después, las plántulas más grandes que estén en los semilleros, que se hayan desarrollado mejor, llevarlas a sus posiciones definitivas donde van a florecer rápidamente. El suelo también lo vamos a tener que preparar en el lugar donde colocaremos arena y algún abono orgánico que esté bien descompuesto. Resulta curioso que hay plántulas que son capaces de autosembrarse ellas mismas, es decir, que hay muchas plantas bulbosas que nacen por sí mismas en el exterior. Y aunque puede resultar difícil identificar estas plantas en medio de la hierba, es preferible dejarlas crecer allí donde se encuentren y entrar al trabajo de dividirlas solo en el caso de que haya una gran aglomeración. Si no, mejor dejarlas tranquilitas. Y las que son más exóticas o más sensibles, si las queremos extraer, debemos extraerlas mientras están en desarrollo, dejando el cepellón intacto y las plántulas en una maceta. También tenemos la curiosidad de que existen híbridos, de que existen plantas bulbosas que pueden hibridarse de forma pues bastante satisfactoria, y son particularmente aquellas que cuentan tanto con estambres como con estigmas prominentes, como por ejemplo esto le ocurre a los narcisos o a los lirios o también a los tulipanes. Otra forma de multiplicar las bulbosas es a partir del escamado y laminado. El escamado y el escamado doble y los métodos de propagación que solo utilizan para bulbos cuyo órgano de reserva se rompe o se corta en fragmentos, cada uno de ellos como si fuese un bulbo nuevo.
Resulta algo más complicado que la división, ya que para obtener con éxito una nueva planta se requiere de un ambiente controlado, de humedad, de aireación y de calor. Sin embargo, es la mejor forma de incrementar la existencia de los bulbos, que no se reproduce a partir de vástagos o de semilla cuando se están cultivando. El escamado y el laminado pueden practicarse con bulbos comprados que sean de buena calidad, así como los que tenemos cultivados en nuestro jardín. Los jóvenes bulbos van a funcionar muy bien en el jardín, lo que no siempre sucede con los bulbos que compramos ya más maduros. El escamado de los lirios, a diferencia de la obtención de bulbos a partir de semillas, no supone una protección contra la transmisión de enfermedades, por lo que únicamente se deben utilizar plantas que sean sanas y vigorosas. Los bulbos con escamas poco densas como los lirios y algunas especies de fritillaria pueden escamarse extrayendo estas escamas manualmente, mientras los que presentan una estructura más compacta como los narcisos, jacintos y el nerine deben dividirse en pares de escamas. Por su parte, los bulbos pequeños o los que no sean escamosos, por ejemplo el Helipeastrum, pueden cortarse en láminas. Cada sección debe tener un fragmento de placa basal para que el escamado doble y el laminado tengan éxito, pero en el caso del escamado no es necesario. La mejor época para el escamado y el laminado es cuando las sustancias de reserva se encuentran en su máximo apogeo durante el periodo de latencia, antes de que se inicie el nuevo ciclo de desarrollo. Y normalmente este se va a dar a finales de verano o principios de otoño en los bulbos de floración primaveral o estival, y en primavera los que florecen en otoño y en invierno. ¿Y cómo sacamos estas escamas de los bulbos, estos trocitos de bulbos que van a ser capaces de reproducirse? Pues tenemos que esperar a que el desarrollo apical se haya marchitado, y entonces lo que tenemos que hacer es extraer unos pocos bulbos que ya estén maduros y limpiarlos del suelo y seleccionar solo los más sanos, los que parezcan más vigorosos. Hay que descartar las escamas externas que estén dañadas o que estén marchitas. Y entonces lo que tenemos que hacer es separar las escamas de forma sucesiva y eliminar unas pocas escamas, y la planta original, después de quitar estas escamas, se puede, unas poquitas, no podemos quitarle mucho, pues a la planta original podemos volver a plantarlas, pero eso sí, aplicando un fungicida para evitar que esas heridas que le hemos hecho pues haya riesgo de pudrición. Las escamas también debemos tratarlas con fungicida porque no dejan de ser porciones del bulbo, y debemos colocarlas en el interior de una bolsa de plástico con un sustrato adecuado, como puede ser una mezcla de turba con perlita a 10 partes iguales con vermiculita, y que esté todo esto humedecido con una cierta cantidad de agua. Entonces luego cerramos la bolsa, pero en la bolsa le vamos a dejar el máximo de aire posible para que estas escamas, digamos, por llamarlo de alguna manera, que puedan respirar. Y entonces las vamos a colocar en un lugar oscuro aproximadamente a unos 20 grados. En el caso de los bulbos que son más propios de los climas fríos, como por ejemplo el lilium, lo que vamos a hacer es que, vamos a tener cuidado porque estas escamas es posible que necesiten tanto de un periodo cálido de unas 6 semanas más o menos, como de un periodo frío de otras 6 semanas, para así engañar a la escama y simular el paso del invierno, y así producir, más que producir, estimular la producción de los bulbillos. Entonces el compartimento, una vez más, del frigorífico de abajo del todo, donde solemos guardar las verduras, es el lugar más ideal para esta simulación del invierno. Una alternativa que también tenemos a la tradicional bolsa de plástico consiste en colocar estas escamas hasta la mitad de su profundidad en unos cuencos llenos a partes iguales de vermiculita con fibra de corteza de coco y con arena fina. Mantenemos estas escamas entonces húmedas bajo cubierto, o incluso si tenemos los medios, pues en un propagador a 20 grados centígrados, como hemos dicho anteriormente, y entonces en el interior de un invernadero, para poder comprobar si hay riesgo de podredumbre,
tenemos que, pasados unos pocos meses, averiguar si han desarrollado bulbillos subterráneos y si los han desarrollado en buenas condiciones, sanos. En ese caso, los que hayan nacido, que tengan nuevas raíces en esa delgada placa basal de los bulbillos, así como en la callosidad del extremo de la escama, no debemos separarlos de las escamas. Bien sea que estén separados o unidos estos bulbillos, los tenemos que plantar en grupo o también los podemos plantar por separado si queremos en un cuenco. Esto va a depender del tamaño que tengan. Y tenemos que utilizar un sustrato que tenga sobre todo buen drenaje para que no se nos pudran, y tenemos que cubrirlos totalmente hasta su propia profundidad. Entonces utilizamos tierra para ericáceas, para aquellas especies que no toleren la tierra caliza, o también podemos mezclar una parte de corteza pulverizada con zinco de sustrato. La mayoría de las nuevas plantas florecerán aproximadamente en unos 3 o 4 años. Otra de las técnicas es el escamado doble. Y cuando lo vayamos a practicar, vamos a tener que tener muchísimo cuidado con la higiene. Se dice que tenemos que mantener una higiene escrupulosa para evitar que alguna de las enfermedades entre por las superficies cortadas. Para lo cual entonces nos vamos a lavar muy bien las manos, podríamos llegar a utilizar guantes como los de cirujanos, esterilizaremos las herramientas de corte antes de utilizarlas, limpiaremos la navaja a lo mejor con alcohol metílico entre corte y corte, y luego seleccionaremos los bulbos en estado latente de alta calidad. Los vamos a limpiar y vamos a eliminar las escamas externas que estén muy viejas. Después cortaremos el bulbo en fragmentos, separaremos cada uno en varios pares de escamas, empezando por las dos más externas. Para ello, entonces, es esencial utilizar una navaja muy bien afilada de hoja delgada o un escalpelo con el fin de minimizar el daño que causemos a los tejidos. Los bulbos más grandes pueden ofrecer hasta 40 escamas y debemos siempre tratar a las escamas dobles como las demás, pero revisarlas regularmente y eliminar aquellas que muestren signos de podredumbre. En unas 12 semanas más o menos ya se van a estar formando los bulbillos en la parte superior de la lámina basal, y el cuidado será como el resto, las trataremos de la misma forma que el resto de las escamas. Como bien dices, Claudio, todas estas acciones que implican cortar, pues requieren de que seamos muy escrupulosos, muy limpios, muy cuidadosos para evitar infecciones, como también ocurre pues en el último método de reproducción, que es el laminado, que consiste, bueno, es fácil de explicar porque imagínate una naranja que la dividimos en porciones y cada porción es un gajo de la naranja, o una mandarina. Incluso con la mandarina sería más fácil de visualizar. Pues eso es lo que vamos a hacer con el bulbo con el método del laminado. Lo vamos a dividir, no sé, entre 8 y 16 astillas, simulando esos gajos de la naranja, esos gajos de la mandarina. La higiene, por supuestísimo, estamos cortando el bulbo, por tanto la higiene es importantísimo, al igual que en el escamado que hemos comentado antes. Y estas láminas también pueden colocarse en una bolsa, igual que hablábamos del escamado, o en una bandeja, y también teniendo mucho cuidado y dándoles buena temperatura para que formen esos bulbillos. Luego esas láminas ya podemos cultivarlas a la temperatura apropiada, dependiendo de cada especie, para que florezcan en este caso un poquito antes, hablando siempre generalmente, un poquito antes que el sistema del escamado, ya que pueden florecer en 2 o incluso 3 años. Y hemos llegado al final de la multiplicación de las bulbosas, Fernando. Creo que hemos tratado todas las técnicas. A veces los ejemplos gráficos como el que comentabas recién de los gajos de la naranja son útiles, sobre todo porque nuestra audiencia no nos puede ver. Entonces tenemos que crear esas imágenes mentales sobre el trabajo que se hace. No sé si querés agregar algo más
ya estamos ahí, a punto de terminar un nuevo episodio en colaboración. Sí, bueno, solo queda un último método, que es el método del regalo, que es el más habitual, y es cuando vienen unos amigos y te regalan una bolsita de bulbos. Y bueno, eso simplemente hay que dar las gracias y plantarlos y disfrutarlos. Pero aparte de eso, los métodos realmente técnicos y serios y que no formen parte de esta pequeña broma que hago al final del episodio, los hemos tratado todos. La idea del podcast es, bueno, escuchar un poquito lo que vamos comentando y en el caso de tener interés de alguno de estos métodos en más profundidad, pues por supuestísimo, lo recomendable es acudir al señor Google para poder ver imágenes, para poder ver incluso algún vídeo, que seguro que algún compañero nuestro del mundo verde tiene algún vídeo en su canal de YouTube, y para poder entender mejor con esas imágenes de lo que nosotros estamos hablando. Pero bueno, en resumen, yo creo que ha quedado bastante claro y vemos que hay bastantes maneras de reproducir un bulbo. ¿No te parece, Claudio, que no son pocos los métodos para reproducir los bulbos? La verdad que no, como siempre en el mundo vegetal, y si pensamos ya desde la semilla, tenemos que tener nuestra paciencia porque los tiempos nuestros no son los de las plantas. Sabemos que si multiplicamos una bulbosa, vamos a tener que esperar mínimo 2 años para que nos regale sus flores, y en algunos casos serán 4 o 5, pero hay que armarse de paciencia y disfrutar de todos los estadios de las plantas. Así que, ahora sí, nos queda el saludo final. No sé si querés aportar algo más y no le damos gracias a la audiencia. Pues no. Para mí lo más importante, por supuestísimo, es dar las gracias por estar ahí al otro lado con los auriculares o al otro lado del altavoz, escuchándonos. O sea que mejor oportunidad no tengo para enviaros a todos vosotros, oyentes, un fuerte abrazo. Nos escuchamos dentro de un mes, que tal como va corriendo el tiempo, para mí mentalmente será pasado mañana, que tendré que sentarme a grabar otra vez. Y como siempre digo, pues bueno, ya que tenemos un jardín, una terraza, ya que tenemos una parte del mundo verde en nuestras vidas, que lo cuidamos, que invertimos dinero, que nos llevamos alegrías, que también nos llevamos tristezas cuando se nos muere esa plantita, pues ya que tenemos todo esto, pues por supuestísimo intentemos disfrutarlo lo máximo posible. Y antes de dar mi saludo y de agradecer nuevamente, me voy a hacer un poquito de publicidad, Fernando, porque quiero compartir con la audiencia que mañana viernes a las 14:30 hora de Argentina, hora 19:30, hora tuya, voy a participar de una especie de mesa redonda junto a la Universidad de Palermo, en donde voy a hablar de paisajismo y jardinería sustentable. Ya tengo ahí un video que se está mostrando, una charla de media hora, y mañana es un encuentro, voy a hablar más o menos unos 10 minutos del mismo tema, y al final de esta charla, de esta mesa redonda, voy a poder responder algunas preguntas, así que invito a la audiencia que si quiere, el acceso a esta plataforma virtual es gratuita, con previa inscripción. Yo voy a dejar el enlace para que se puedan inscribir y no solamente participen de esta charla que voy a estar dando yo, sino de todas las otras que se han desarrollado esta semana en el marco de la 17ª Semana Internacional del Diseño. Así que hay mucho material para todos los gustos. Ya me hice la publicidad, el autobombo, como dicen, y ahora sí me despido. Qué bueno, Claudio. ¿Y el enlace dónde lo dejas? ¿Dónde lo vas a dejar el enlace? En las notas del episodio. Las notas del episodio. Quizás también puedes, si te parece bien, quizás también puedes dejarlo en el canal de Telegram. El canal que tienes, el público, el que tienes abierto, el que es gratuito. Y así, por tanto, si alguien todavía no es seguidor de este canal de Telegram, pues ya puede aprovechar la oportunidad a hacerse seguidor ahora y así encontrará el enlace fácilmente. Así es, vamos entonces a darle difusión también por allí. Llegado al final, solo me queda volver a agradecerles por haber escuchado un episodio más, por haber llegado hasta aquí. Recordarles que a Fernando pueden seguirlo en personalgardenshopper.es, es su página web,
también Personal Garden Shopper, su canal de YouTube. Y en mi caso, el claudiodelato.com, y si se quieren suscribir al correo es /boletín. Y llegando al final, nuevamente, 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por la misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves. Adiós.